Muy buenas gente, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de lo que sería el tema de las actualizaciones que van a meter en el juego. Dentro de muy poquito, será a partir de noviembre, diciembre, dentro de muy poquito entre comillas, porque estamos en septiembre. Pero de todas formas los 3 primeros meses casi siempre suelen ser para arreglar fallos y optimizar el juego. De todas formas, os vengo a avisar que el juego va a cambiar muchísimo, va a incrementar la dificultad en tema del mes que viene. Y aparte, cuando metan estas actualizaciones se va a volver mucho más difícil y complicado. Así que si esté jugando ahora, aprovechar al máximo. Porque cuando salgan estas actualizaciones yo digo que va a costar muchísimo jugar. Y no tenéis lo que sería mucha experiencia, mucho conocimiento de cómo va el juego. Ya que principalmente ahora, desde mi punto de vista, el juego es un chiste. Porque prácticamente no tenéis que hacer ningún tipo de estrategia para matar enemigos ni para nada. Es ir en flota. Vas en flota y ya está. Y te hacen las anomalías que quieres. Bien, vamos a hablar del tema de las actualizaciones. Vamos a empezar con noviembre de 2020. Que el primer apartado es enviar lo que sería el Omega a un amigo. Que como bien dice la palabra, es para enviar la cuenta Omega, ya sea nivel 1, nivel 2 y nivel 3 a cualquier persona. Esto lo más seguro que se puede hacer con Pledge y con dinero real. Y lo que nosotros lo vamos a utilizar también para hacer un sorteo cuando salga el tema de la actualización. Así que yo os recomiendo que os suscribáis, ya que el tema del sorteo lo más seguro que sea poner un comentario que será vuestro personaje, dejar un like y suscribirse y ya está. Como he hecho en la actualización, perdón, en el anterior sorteo de EVE Online. Bien, tenemos el siguiente que sería el... ¿No se ve el ratón? Sí, se ve el ratón. El apartado del balanceo general, que hay muchísimas cosas desbalanceadas actualmente. Estoy esperando a que lo actualicen porque esto es una risa, sinceramente. Es muy fácil jugar ahora mismo. Aunque muchos creáis que es difícil, no, ahora juego muy fácil. Bien, el nuevo sistema de piratas, Dynamic Pirate Fleets, que esto es principalmente, según tengo entendido, es como funciona EVE Online, que los piratas llegan a una puerta y empiezan a tocar la moral o a una estación, etcétera. Y veis aquí le doy, no detalla mucho en el trailer oficial. Bien, en el siguiente apartado tendríamos un nuevo sistema de flota que van a aparecerle las anomalías para el tema de los enemigos. Ya veremos cómo va a funcionar. El sistema de encuentros balanceado, porque algunas veces parece que es demasiado difícil y otras demasiado fácil, y no debería ser así. En las misiones de... Un momentito, en las misiones de encuentro... Vale, en las misiones de encuentro van a balancearlo también, como ya he dicho, porque es muy fácil, muy difícil. En las misiones de encuentro vamos a tener un nuevo sistema de flota para el tema de los enemigos. Nuevas misiones en el apartado de encuentros. Y van a hacer lo que sería un remake, volverlo a hacer el sistema de misiones de transporte. Nuevo módulo de Remote Sensor Dampeners, que en el EVE Online trata principalmente de que tú se lo pones a un enemigo y lo que hace es que no pueda tarjetear, lo que sea, fijar a diferentes objetivos. Lo que hace es inhibir, por ejemplo, si tú puedes tarjetear lo que sería bloquear y más a 5 jugadores. Si te tiran esto, a lo mejor se lo podrás bloquear a 3. Lo que te va reduciendo lo que sería el número de fijos que puedes meter. Vale, el siguiente módulo, que sería Warp Scramble, que esto creo que ya estaba. Esto ya está, no sé por qué está aquí. Si no me estoy equivocando, que es para el tema de que no puedan moverse y demás. Lo más seguro que metan más modificaciones. El Target Painters, que es para el tema de que te fijabas más rápidamente a los enemigos, si no recuerdo mal, de EVE Online. Si no era así, por favor, recordádmelo, que no, este sí que no lo he usado nunca en EVE Online, así que no puedo informaros especialmente de esto. Bien, el siguiente módulo es el Intelligent Sphere Launcher, que es el la bubble, como nosotros llevamos en online, que lo que hace es tirar una especie de burbuja, por eso se llama bubble. Y tú no puedes warpear si estás dentro de esa burbuja, tú no puedes saltar de un punto a otro. Tienes que salir de esa burbuja y saltar a otro punto.
Esto principalmente va a estar solo en seguridad nula. Por tanto, si tú entras por una estación, perdón, si entras por una puerta de salto y te tiras lo que sería la bubble, que sería esto, tú tienes dos opciones. O te vuelves para atrás por la puerta de salto, que ya haremos estrategia, explicaré cómo funciona. O peleas porque no puedes saltar lo que sería otra estación, ni a otro sitio. Bien, tenemos la actualización de diciembre, ¿vale? Antes de seguir tengo que añadir que esto lo más seguro, que esto no es fijo, que lo más seguro es que cambien algo, que algo lo ponga más adelante y detrás, no lo sé. Esto ya es, no es fijo, es simplemente visual. Por ejemplo, el tema de la soberanía, que lo vamos a explicar ahora, esta vez en noviembre y ahora lo han pasado a diciembre. Bien, vale. Y con esto vamos a seguir con el apartado de diciembre, que primero sería las habilidades para la alianza, para dirigir la alianza, que esto principalmente va a ser aumentar los números de corporaciones que pueden entrar, etcétera. No sé cómo quieren más o menos enfocarlo. El sistema de soberanías, que es principalmente, para quien no sepa lo que es una soberanía y cómo va a funcionar, que lo voy a explicar en otro vídeo, es principalmente el sistema de nullsec, que sería la seguridad nula. Vale, van a tener diferentes tipos de niveles. Si tú conquistas esos sistemas, si tú pones una especie de post, que no sé cómo se llama en español, perdón, tú conquistarías lo que sería ese sistema. Ese sistema saldría que es tuyo, de tu corporación, etcétera. Tú tendrías que subir lo que sería el tema de la industria, construyendo, etcétera. El tema del militar, que sería el tema de matar en encuentros no, en anomalías y demás. Y el tema de minería, si no recuerdo mal, que es minando básicamente. Si tú vas subiendo esos niveles, esos sistemas lo que van a tener es muchísimo más recompensa cuando consigues las cosas. Por ejemplo, si estás nivel 1 de militar, te van a salir ratas, lo que serían muy débiles. Si estás nivel 2, más fuerte, nivel 3 más fuerte, nivel 4 más fuerte, nivel 5 más fuerte. Y por consiguiente vas a conseguir mucho más dinero. Bien, corporación Citadel, que esto serían las estaciones de corporaciones, que tú la puedes poner en el espacio y cualquiera te puede atacar y demás. Perdón, y cualquiera te puede atacar y demás. Y principalmente funciona como una estación normal. Solo que tú puedes prohibir que la gente entre a tu estación, dependiendo de si es una corporación u otra, etcétera. Eso ya lo podéis configurar más adelante. Esto está principalmente enfocado para el tema de seguridad nula, aunque también se utiliza en prácticamente todo tipo de seguridad. Importante, si tenéis una Citadel en seguridad alta, os pueden declarar la guerra y destruirla, y Concord no va a hacer nada, también en seguridad baja. Y en seguridad nula no existe de Concord. Flota 2.0, van a arreglar el tema de la flota. El TIDI sí que no sé lo que es. Supongo que es el tema de la hora local del juego, como hay en online, que es que abajo a la izquierda te pone la hora que sería en el servidor y ya está. En el futuro, esto es importante, el sistema de munición implementada. Esto es para los misiles, los láseres, etcétera, y nuevos módulos. El módulo ya ves, no dice nada más. Esto, el tema de la munición, va a ser bastante complicado si no habéis jugado nunca EVE Online, porque es bastante complicado. Bien, esto sería el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya me decís qué tal la actualización, cómo la veis y demás. Y nos vemos en la próxima.